Perfecto. Entonces tenemos acá el tema nuestro, en la materia que es gerencia de recursos de información. ¿No? Introducción, vamos a ver qué es la gerencia. ¿A qué se llama gerencia? ¿Ya? La gerencia, jóvenes y señoritas, es la acción o el conjunto, podríamos decir, de recursos humanos. Cuando hablamos de recursos humanos, nos referimos a las personas, empleados. Entonces, acá podemos ver en una organización, en una unidad de información, en este caso, ese conjunto de empleados, ¿ya? Esa acción, ¿ya? Que se va a encargar de dirigir, gestionar, se va a encargar de coordinar, ¿ya? Una determinada unidad de información, ¿ya? U organización o institución se llama gerencia. Entonces decimos que la gerencia es la acción, ¿ya? Que se encarga de dirigir, gestionar y coordinar y determinar. ¿Quiénes van a ejercer esto? ¿Ya? El conjunto de profesionales de recursos humanos que existen en esa unidad de información. ¿Ya? Entonces, en resumen, decimos que la gerencia es la acción, conjunto de profesionales, podríamos decir, científicos de la información, ¿ya? Que se van a encargar de dirigir, de gestionar y coordinar, ¿ya? Una determinada unidad de información, ¿ya? O una institución o una organización. Perfecto. ¿Ya? Entonces, la gerencia puede hacer referencia a una serie de empleados, podríamos decir, ¿ya? Que se pueden denominar, podríamos decir, gerentes. ¿Por qué? Porque pueden tener cierto tipo de trabajos específicos en una unidad de información, ¿ya? Que se encargan, por ejemplo, de coordinar, de gestionar una organización. Entonces a estas personas se los llaman, ¿ya? Gerentes. Vamos a ir con otra diapositivita. Ya. Vamos a ver ahora qué son los tipos de gerencia, ¿ya? Los tipos de gerencia. Acá hemos dicho que la gerencia es un concepto, ¿ya? Es un concepto eh, que hace referencia a muchos otros conceptos, podríamos decir, ¿ya? Hace referencia a muchos otros conceptos que presentan una relación de tipos en base a sus diferencias, ¿ya? Que pueden distinguirse entre sí, ¿ya? A ver, para que se entienda un poco, puedo decir de que la gerencia, jóvenes señoritas, este concepto puede estar aplicado en diferentes, en este caso una institución, puede estar también en una organización, en una ONG, por ejemplo, puede aplicarse también en una administración, puede aplicarse también la gerencia en lo que es una unidad de información. Entonces, a eso se refiere la relación de tipos en base a sus diferencias que se distinguen entre sí, ¿ya? Entonces, esto tiene connotaciones, ¿ya? De los conceptos de gerencia. Ahora, para poder comprender estos tipos de gerencia, existen gerencias objetivos, existe gerencia patrimonial, existe gerencia política, por ejemplo, es entre las más principales, podríamos decir, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de la gerencia de objetivos, nos estamos refiriendo al tipo de gerencia que persigue una serie de objetivos, ¿ya? Es decir, la gerencia debe coordinar. Cuando tenemos nosotros, por ejemplo, una unidad de información, ya que precisa
del cumplimiento de sus objetivos, esas están plasmadas, podríamos decir, en lo que se llama la gestión que se va a realizar. ¿Cuáles son los objetivos, los logros que vamos a hacer durante toda la gestión? Entonces, por eso hablamos de gerencia por objetivos, ¿ya? Este es un tipo de gerencia que va a perseguir, ¿ya?, una serie de objetivos que la gerencia debe coordinar, ¿ya? Ahora, la gerencia patrimonial, ¿ya?, esta se refiere, ¿ya?, que es el gerente que la empresa, ¿ya?, es propiedad, podríamos decir, del mismo. Cuando hablamos de gerencia patrimonial es cuando se tiene cierta propiedad privada, podríamos decir. Este gerente es propietario del mismo. Por eso se llama gerencia patrimonial. Realmente este se aplica en lo que se tiene en las empresas grandes, constituidas, ¿verdad? Y la gerencia política, ya, en esta los altos cargos y los puestos administrativos claves son asignados en base a la afiliación y las lealtades políticas. Cuando hablamos de gerencia política, a esto se va a referir también a qué políticas va a tener esta unidad de información, ya, con respecto, ya, a la aplicabilidad, por decirles, de acciones a futuro, cuál es su misión, su visión, etcétera. Entonces, estas políticas van a ser aplicadas de acuerdo también a lo que se tenga su organización de esa unidad de información, ¿ya? Entonces, estos tipos de gerencia pueden ser visibles en las unidades de información. No obstante, las más comunes son las gerencias por objetivos, ¿ya? Realmente un poco nosotros vamos a remitir a lo que son por objetivos, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles son las funciones de esas gerencias, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Ya. Bueno, acá cuando hablamos de funciones de la gerencia, entre las responsabilidades, podríamos decir, de la gerencia, podemos destacar aquí una serie de funciones que ésta debe cumplir, ¿verdad? Estas funciones, ¿ya?, entre las que prima la supervisión, podríamos decir, del equipo, ¿ya?, así como la coordinación del mismo, entre las que se destacan, podríamos indicar, sobre las funciones de la gerencia, son varias, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de funciones, fíjense en la parte superior, acá, ¿no? Funciones, están, por ejemplo, las de organizar todo el trabajo en equipo, la planificación de ese trabajo, controlar que el trabajo se lleve a cabo, dar seguimiento, ¿ya?, a ese trabajo, desarrollar, ¿ya?, los programas para impulsar, ¿ya?, cierto tipo de tareas que se tengan en unidad de información, liderar el equipo de los recursos humanos, en este caso, y responder ante el gerente principal. Y otro aspecto importante también dentro de estas funciones de gerencia es que se tiene que encargar para su cumplimiento de sus objetivos, ¿ya? Y motivar al equipo. Entonces, estas están entre sus principales funciones. Perfecto. Luego tenemos entonces, a ver, estas funciones, quiero dar a entender, jóvenes señoritas, ¿ya? De que de esta manera, como hemos hablado sobre las funciones que se tienen, de organizar, planificar, controlar, etcétera, etcétera, ¿ya? Las unidades de información poseen diversos gerentes, diversos gerentes. Estas funciones pueden ser repartidas entre los gerentes que se dispongan, ¿ya? Que estén disponibles, podríamos indicar. Entonces, esas son las funciones que se tienen. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué objetivos tiene la gerencia? ¿Ya?
en primera instancia debe cumplir con una serie de funciones, entre sus objetivos, ¿verdad? Esta debe cumplir en el sentido, ¿ya? Dependiente de esa unidad de información de la biblioteca, dependiente de la biblioteca a la que vamos a hacer referencia, ¿ya? Entonces, cada unidad de información, jóvenes señoritas, van a tener sus propios objetivos, ¿ya? Centros de documentación, archivos, bibliotecas, van a tener, perdón, siguen ingresando, van a tener sus propios objetivos, ¿ya? Entre estos objetivos más comunes se distinguen ya los siguientes. Primero, tener un equipo motivado, ¿ya? Y sobre todo tener la mentalidad de tener el trabajo de eficiencia. Otro objetivo, sacar ese trabajo de forma excelente durante la gestión, ¿ya? Cohesionar el equipo, conseguir un impulso de la productividad, ¿ya? Que se va a desarrollar, conseguir ser líder de equipo, ya ese es otro objetivo dentro de la gerencia, ¿ya? Y ahora también tiene que verse la incrementación de la eficacia, ¿ya? Del equipo, ¿no? En este caso, por ejemplo, justificar el incremento del POA, ¿ya? A instancias pertinentes, por ejemplo. ¿Ya? A veces saben que a veces es bien complicado a veces de cumplir ciertas metas, ciertos objetivos, si no se tiene un incremento del POA, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso, pero es un objetivo de la gerencia que consigue, ¿ya? De la misma forma, como en el punto anterior, dichos objetivos pueden repartirse entre los miembros que se presenten en la gerencia, ¿ya? ¿Cuál entonces sería la particularidad del servicio bibliotecario? Cuando hablamos de particularidad, estamos refiriéndonos a la esencia del servicio bibliotecario. Ya, generalmente, la esencia del servicio bibliotecario va a ser el servicio público, ¿no? Es decir, la repercusión social, ya que tanto la colección de cada biblioteca como las actividades que se realizan a partir de sus colecciones, ¿no? Es decir, para la animación a la lectura, para difundir cultura y procurar el acceso a la información sin restricciones, y para ejercer acciones, ¿ya? De forma social, ¿ya? Y para el mejoramiento de la vida de los ciudadanos. Entonces, esa es la esencia, podríamos decir, o la particularidad del bibliotecario. Entonces, la biblioteca como institución, ¿ya? Hemos hablado que tiene sus objetivos, ¿no? Y uno de estos va a ser siempre ofrecer los servicios de información, ¿no? De consultas y lecturas. Pero esto lo van a hacer a partir de su colección, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, hoy en día puede haber bibliotecas tanto físicas como también virtuales. ¿Ya? Entonces, estas se les van a llamar bibliotecas híbridas. Entonces, esa colección va a ser física o virtual de documentos, ¿ya? Entonces, podemos decir que acá se distingue a una biblioteca de cualquier colección, ¿ya? En su condición de prestar un servicio. Entonces, siempre va a haber un centro de documentación especializada, ¿ya? En ciertas unidades de información, ¿ya? Entonces, podemos decir las presiones endógenas al cambio de las bibliotecas que están viviendo, ¿ya? Tiene tendencias para poder tener una mayor eficacia en los servicios públicos, ¿ya? Cuando decimos, cuando decimos Sí, las ay, presiones endógenas, ay, no, he dicho. ¿Qué hora que es? Por favor, apaguen sus audios, no dejen escuchar a Dad Samuel. si van a apagar sus audios, por favor, quiero explicar un poco para que se entienda, ¿ya? Cuando hablamos de particularidad de servicios bibliotecarios, estamos hablando sobre la esencia del servicio bibliotecario,
¿ya? Hemos dicho que las presiones endógenas, ¿a qué se llama presión endógena? La presión endógena simplemente, ¿ya? Surge en el interior, ¿ya? En el interior de algo, en este caso en el interior de la institución. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus demandas? Entonces, ahí va a existir lo que se llama la presión endógena, ¿ya? ¿Y esto qué va a repercutir? El cambio de las bibliotecas, ¿ya? Que hoy en día están viviendo. Entonces, ese es para tener una mayor eficacia a los servicios públicos, ¿ya? ¿Debido a qué? ¿Debido a qué son esos cambios? ¿Debido a qué son esas presiones? Debido al efecto, ¿ya? De la innovación tecnológica, jóvenes. Debido a la innovación tecnológica, ¿ya? Que hoy en día ya se ha incursionado en todas las unidades de información, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, antiguamente la atención se concentraba principalmente ya en los aspectos del hardware, en las bibliotecas, ¿verdad? Incluso cuando era evidente que vamos a su desarrollo de su colección, se plasmaba teniendo en cuenta las exigencias de los usuarios, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué exigencias tenían los usuarios? Entonces, tenía que comprar ese material bibliográfico, ¿verdad? Antes era así. Hoy en día las bibliotecas, debido también al efecto ya de la evolución tecnológica, podemos decir, y en este caso virtual, ¿ya? Vienen principalmente caracterizadas por la actividad de servicio, ¿ya? Y estos por los aspectos del software, ¿ya? Por ejemplo, a ver, voy a poner aquí dos ejemplos. El primer ejemplo están las transformaciones que ha sufrido el catálogo, ¿ya? ¿Por qué decimos? Cuando tenemos un catálogo viejo, antiguo, por ejemplo, ¿ya? Del soporte papel en este caso, se presentaba en forma de diferentes fichas, ¿verdad? Predispuestas en base a los diferentes criterios de indiciación. Había criterios, por ejemplo, de ordenación que han sido adoptadas, ¿verdad? Pero hoy en día están los catálogos online, ya que se presentan como un conjunto único de descripciones, ¿ya? Que vienen de formas ordenadas, por ejemplo, ¿ya? De vez en vez, podríamos decir, en función de la clave de búsqueda, ¿ya? Que el usuario utiliza. Con esta clave que utiliza el usuario puede tener ya una descripción, por ejemplo, de un catálogo online, ¿ya? Entonces, se puede decir que el catálogo viene organizado prácticamente por el mismo usuario, ¿verdad? Entonces, ¿a través de qué? De sus demandas que él ha formulado, ¿no? Entonces, y esto va a suceder siempre cuando está la búsqueda de información, ¿no? La búsqueda de documentos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la verdadera y más profunda novedad, ya que las tecnologías digitales están introduciendo en las bibliotecas, consiste en erradicar la distinción entre documentos e información sobre los documentos, ¿no? Entonces, de hecho, se puede hablar eh, de biblioteconomía digital, ¿ya? Miren, aquí ya podemos hablar de biblioteconomía digital, ¿ya? O sea, refiriéndonos a una disciplina que no se ocupa solamente de la descripción o del tratamiento de los documentos. Ustedes ya han visto, han estudiado ya qué llamamos tratamiento de documentos, ¿verdad? Ya hemos visto, por ejemplo, los documentos que constituyen un solo bloque, ¿ya? ¿Ya? Que estas nacen en primera instancia, ¿no? Y al final ingresan como un archivo histórico, ¿no? Además que tiene cuatro fases, ¿no? Como el archivo de oficina, el central, intermedio, esto ya lo han visto ustedes, pero acá nos están tratando de indicar de que al hablar de biblioteconomía digital, se está refiriendo a disciplinas que no se ocupa solamente de la descripción, ¿ya? Y del tratamiento de documentos, sino que entra en el documento y se propone ofrecer
a los usuarios los contenidos y no solo un sistema de búsqueda sobre los contenidos. ¿Ya? Entonces, el elemento constitutivo, jóvenes señoritas, de una unidad de información, ¿ya? Puede ser identificado precisamente en el objetivo de preparar una colección, de proyectar los servicios con el fin de responder a esos objetivos que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Entonces, objetivos de documentar la producción cultural en un determinado ambiente, ¿ya? Disciplinario, podemos decir, o geográfico, ¿ya? De servir a quién? De servir a una comunidad específica de usuarios. Esta parte de la comunidad generalmente se va a ver mucho en el estudio. Disculpen, aún siguen ingresando compañeros, ya han transcurrido más de media hora, siguen ingresando. Compañera Laura, saca por favor tu micrófono. Perdón. Siga Bien, pues. continuamos entonces, ¿no? Estamos con la esencia o la particularidad del servicio bibliotecario, ¿ya? Entonces, las bibliotecas aparentemente que más estáticas, podríamos decir, y de hecho menos frecuentadas, ya como las bibliotecas de conservación, por ejemplo, ¿ya? La conservación, de hecho, no es solo conservar en sí, ¿ya? Sino que es también un servicio, ¿verdad? Que va enfocada en el contexto de la economía del sistema bibliotecario. De un país, por ejemplo, ¿no? De un determinado sector de estudio, o por el mantenimiento de su memoria colectiva, por ejemplo, ¿ya? Cuando hablamos del mantenimiento de la memoria, estamos refiriéndonos a una memoria colectiva de una comunidad, ¿ya? A eso se refiere. Vamos a ir al otro puntito, que es, bueno, ese es, en resumen, podríamos decir, sobre la particularidad del servicio bibliotecario, ¿ya? Luego tenemos la biblioteconomía y el management. La biblioteconomía y el management, ¿ya? Para comenzar hoy, ¿ya? Hablar un poco sobre la biblioteconomía y el management, muy usual y el management, término de, que significa simplemente administración, un término, ya, anglicismo, podríamos decir, hoy en día que está dentro de nuestra cultura, ¿ya? Para comenzar este punto hay que tener en cuenta que el concepto de biblioteconomía, ¿ya? Como tal, se refiere a la ciencia que estudia toda la actividad inherente a una biblioteca, ¿ya? Eso recuérdense, por favor. La biblioteconomía simplemente es el estudio de toda la actividad inherente a una biblioteca, ¿ya? Tanto la gestión de la misma como la recopilación de información y todo el uso que se hace en relación con la misma, ¿ya? A eso nosotros llamamos biblioteconomía, ¿ya? Un poco más ampliando sobre la biblioteconomía y el management, ¿ya? La individualización y el estudio de los principios sobre el cual se funda, ¿ya? La planificación, el funcionamiento y la gestión de las bibliotecas, ¿ya? Son tareas, ¿ya? De esta disciplina, de la biblioteconomía, ¿ya? Vuelvo a repetir, ¿ya? El estudio de los principios sobre el cual se funda, por ejemplo, la planificación, 1, el funcionamiento, 2, la gestión de las bibliotecas, ¿ya? Estas son tareas, ¿ya? De la disciplina de la biblioteconomía, ¿ya? Entonces, con este objetivo, ella misma elabora teorías y técnicas específicas para aplicar los procedimientos en los que se presenta la actividad cotidiana de las bibliotecas, ¿ya? Entonces, ahí está, podríamos decir, acerca de la biblioteconomía y management, la diferenciación, ¿ya? Ahora, existen expertos, ¿no? Expertos de la biblioteconomía y bibliotecarios, ¿ya? Que concentran frecuentemente su atención
en la actividad de mediación informativa. ¿Ya? ¿Y esto qué constituye? Simplemente constituye la esencia de los servicios. ¿Ya? Esa es la esencia de los servicios. Entonces, el espacio dado a las técnicas a través de las cuales se produce el tratamiento de la indiciación, por ejemplo, de los documentos, puede en algunos casos haber tomado las ventajas, podríamos decir, ¿ya? Y sobre las cuales se basan dichas técnicas, ¿no? Como, y los objetivos, ¿no? ¿Ya? Que se van a cumplir. Ahora, es obvio, sin una clara, podemos decir, objetivo, ¿ya? Toda actividad de la biblioteconomía, en este caso, va a tender siempre a empobrecerse, ¿no? Y perder su identidad de esa practicidad profesional que se tiene, ¿no? O sea, como cientistas de la información. Entonces, ese es bien importante, esos puntos tomar en cuenta. Un momentito, jóvenes.